continuando con nuestro programa, entonces le vamos a dar la bienvenida a Alexander, que nos va a hablar sobre todo lo que es sistemas de gestión de riesgos asistidos por inteligencia artificial. Alexander es ingeniero químico de la Universidad de América, acá de Colombia, es colombiano. Tiene maestría en administración de empresas, es doctor en gestión tecnológica de la Universidad de Ritsumeikan de Japón. Es becario de investigación postdoctoral en la Universidad de Tohoku, del Departamento de Ingeniería Química de Escuela de Graduados de Ingeniería en Sendai, Japón. Se ha desempeñado como profesor adjunto en el Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kyoto en Japón y es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón. Ha recibido reconocimientos varios, entre ellos varias becas de estudio. Fue becado de JICA Colombia en el año 2008. En el 2016 recibió un premio por su excelente artículo en una conferencia celebrada en la Universidad de Tokio, Japón. Ha recibido también otro premio en el 2016 en el Biocamp de la Universidad de Hokkaido y premio al mejor trabajo estudiante en el 2016 en el Simposio PS Asia de la Universidad de Tokio en el año 2016. Trabaja en proyectos de investigación en este momento, como es la implementación de la inteligencia artificial en humanos y la civilización 2017-2022 por la Organización de Investigación de Innovación Global Ritsumeikan. Y este sería como una presentación de Alexander. Y pues ya, Alexander, el escenario es todo tuyo. Buenos días. Bueno, buenos días. Quiero comprobar que me están escuchando primero. Segundo, que están viendo mi cámara y tercero, que están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, sí, es correcto. ¿Ok? Ok. Sí, sí, Alexander, perfecto. Todo está bien. Bueno. Ok, Rosita, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias, un poco larga, me apena un poco. Muchísimas gracias. Ya pues como mencionaban, la charla pues que quisiera hacer hoy es sobre de gestión de riesgos. Entonces, de antemano les pido disculpas porque no alcancé a ponerla en español, pero pues obviamente la presentación la voy a hacer en español y algunos slides o la mayoría de los slides están en inglés. Pero pues voy a alejarme un poquito de lo que es la academia, ¿sí? De los resultados académicos y de los conceptos que pudieran ser algo, bueno, complejos para el entendimiento nuestro. Quisiera resumir bastante mi presentación con la imagen que tengo aquí presentando en el primer slide. Es básicamente cómo podemos utilizar la inteligencia artificial al servicio de la sostenibilidad de nuestra raza humana, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos venido manejando riesgos de alguna manera que nos ha permitido pues mantener la sostenibilidad de nuestras empresas, la sostenibilidad ambiental, pero pues siempre hay algo que falta, ¿sí? Entonces, el objetivo de mi investigación desde que llegué a Japón durante mi maestría y el doctorado ha sido la gestión de riesgos, ¿sí? En Colombia trabajaba en gestión de riesgos de infraestructura de petróleo y gas, y pues de ahí se ha derivado toda mi investigación, ¿no? Toda la escuela, yo creo que la hice en Colombia, ¿sí? En Japón simplemente lo que obtuve fue, obviamente muy agradecido el tiempo para poder plasmar las ideas y continuar en esa investigación. Pero obviamente la escuela siempre ha sido y todos mis casos de estudio han sido en Colombia.
Bueno, sin más introducción, pues primero quería hacer un comentario pequeño. Eh, para los que saben japonés, hay siempre una dualidad cuando trato de presentar mi tema, y es que por alguna razón en Japón la investigación está asociada con textiles, ¿sí? Pero resulta que mi investigación no está asociada con textiles, ¿sí? Entonces, básicamente es que inteligencia artificial, el término en japonés de inteligencia artificial es algo así como jinko chino, ¿sí? Entonces, para los que saben japonés, no alcanzo a ver los nombres japoneses acá en mi pantalla, saben que inteligencia artificial en japonés se dice jinko chino, ¿sí? Pero en español suena como tener un jinko chino, ¿sí? Entonces, algo jocoso, pero quería iniciar mi reunión porque sé que van a recordar cómo se dice inteligencia artificial en japonés. Entonces, vamos a empezar con la presentación de jinko chino. Ok, lo que quiero comenzar hablando es el porqué de utilizar la inteligencia artificial al servicio de nuestra infraestructura crítica, ¿sí? Nosotros tenemos un gran reto con nuestra infraestructura crítica, ¿sí? que manejamos, que es de manera diversa. Nuestra infraestructura crítica está por sistemas de servicio de agua, servicios públicos, nuestra industria de oil and gas, nuestra industria energética, las operaciones gubernamentales, los servicios de emergencia, ¿sí? Los servicios o la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura energética de conexión, ¿sí? De generación, nuestra infraestructura de transporte y nuestra infraestructura bancaria. Toda esta infraestructura hace que una falla en cualquier parte de la cadena de suministro ocasione un gran impacto a nuestra sociedad, ¿sí? Y el problema que tenemos es que esta infraestructura crítica está de una manera complejamente interconectada. Es decir, si tenemos una falla en nuestra infraestructura de telecomunicaciones, vamos a tener una falla en nuestros sistemas financieros y vamos a tener fallas en nuestros sistemas de operación gubernamental y vamos a derivar y vamos a generar problemas. Entonces, el objetivo de la gestión de riesgos es tratar de identificar qué podemos hacer en nuestra infraestructura crítica para poder, digamos que protegerla y no tener impactos de gran escala, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con la infraestructura crítica. En mi investigación, como les comentaba hace un momento, trabajé la parte he venido trabajando, que es la parte industrial y la parte de energética. Toda la infraestructura que es energética, la infraestructura industrial, para aplicar la gestión de riesgos. Bueno, pero ¿qué problemas hemos podido ver con la gestión de riesgos? ¿Sí? Bueno, hay diversos problemas, como les comentaba, en diversos tipos de infraestructura, enfocados ahora en la parte energética, ¿sí? Espero pues algunos de ustedes recuerdan, esto fue un derrame grandísimo que ocurrió en el 2010 en Estados Unidos, que fue un incendio de una torre de perforación petrolera llamada el Deepwater Horizon en el Golfo de México, en Estados Unidos, donde pues las consecuencias fueron 11 personas resultaron desaparecidas, más de 4 millones de barriles fueron directamente derramados en el mar y pues siguieron derramándose sobre un curso de tiempo
más o menos como unos 2 o 3 meses. Bueno, hubo un problema bastante grande en los Estados Unidos con demandas y de tal. Entonces, problemas de gestión de riesgo, cómo pudieron haber operado la infraestructura de alguna manera en la cual esa criticidad que tenían en la infraestructura de las tuberías pudo haber mejorado la respuesta. Y bueno, eso hizo que BP saliera del negocio en Sudamérica, vendieran grandes activos y bueno, yo creo que aún BP se está recuperando de esto y ya fue hace 10 años. Unos problemas en refinerías que se han tenido, estos también son de los Estados Unidos, a causa del cambio climático y de las fuertes lluvias y las inundaciones. Esto pues es un problema o un evento de mucha recordación aquí en Japón, ¿sí? En el gran terremoto de 2011, ¿sí? Donde en Fukushima Daiichi, en el accidente nuclear, hubo un problema en el reactor número 2 y bueno, aquí las afectaciones como afectaciones estuvieron, esto acá, más de 800 kilómetros cuadrados en zonas de exclusión, ¿sí? Donde todavía está restringido el acceso, ¿sí? 800 kilómetros cuadrados, más de 100.000 personas fueron evacuadas y algunos no han regresado a las zonas donde fueron evacuadas y se habla que el decomisionamiento o la remoción de toda esta infraestructura va a tardar más de 30 años y lo que le ha costado a Japón y a la empresa propietaria que es TEPCO ha sido una manera, un problema de gran magnitud, ¿sí? Y se dice que más de 180 billones de dólares han incurrido en los costos hasta ahora en el problema de Fukushima. Otro, de alguna manera recordado, es un virus informático en el 2017 llamado el WannaCry. No sé si algunos recuerdan que en el 2017 bastantes computadores con una actualización previa de Windows tuvo un ataque en el que hacía como una captura de la información y hasta que no se depositara bitcoins en una cuenta no podíamos volver a restablecer. Afectó bastantes computadores y bueno, ahí nos dimos cuenta de las falencias que tiene nuestros sistemas de gestión de esa clase de riesgos, ¿sí? Consecuencias, 230.000 computadores afectados en 150 países. Bueno, a comentar algo de, bueno, el estado del arte. Obviamente nosotros hemos venido trabajando en gestión de riesgos, ¿sí? Desde que nosotros tomamos decisiones, estamos haciendo un proceso de análisis y evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces, básicamente en evaluación de riesgos tenemos dos clases, dos corrientes, una que es una cuantitativa, donde aplicamos bastantes números, ¿sí? Donde aplicamos modelos matemáticos, ¿sí? Para poder determinar cuáles son los valores de riesgo que tiene una infraestructura. Y si hablamos de la infraestructura crítica, pues podemos hacer un análisis cuantitativo de cómo estamos afectados o qué riesgo tendríamos frente a una amenaza. Y están los métodos cualitativos, donde no podemos cuantificar con números el riesgo que tenemos, pero pues de alguna manera podemos evaluarlo. Los métodos cuantitativos, pues es un método común, el QRA, los análisis de riesgo cuantitativos, donde se habla de una vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos una vulnerabilidad
y tenemos una curva de riesgo, ¿sí? Y entonces pues tenemos una vulnerabilidad que es calculada de manera estadística y una frecuencia de fallas, ¿sí? Donde pues matemáticamente se hace una evaluación, por ejemplo, de cuál riesgo tendríamos, por ejemplo, de que a luz de tierra arrase, por decir alguna infraestructura de servicio de agua, ¿sí? Entonces tenemos cuál sería la afectación, cuántas veces ha pasado, es una frecuencia anual y la vulnerabilidad por decir algo, de 0.5, 0.6 en términos relativos o en una fracción que pudiéramos estimar la vulnerabilidad. Entonces, la combinación de estos nos da un análisis cuantitativo del riesgo. Esto es más algo así como un árbol de decisión, un árbol de análisis de riesgos donde tenemos varios eventos y qué puede llegar a pasar. Esto es muy común en las empresas, ¿sí? Las aproximaciones de indicadores, donde tenemos una amenaza, cuál es la exposición, cuál es la vulnerabilidad, la capacidad, y vamos dando un valor, un indicador, ¿sí? Si estamos ubicados en un tipo de falla alta, pues tenemos un valor 5, ¿sí? Entonces, básicamente es asociar valores cualitativos teniendo en cuenta la opinión de los expertos a la evaluación pues de los riesgos. Este es algo muy común. Yo sé que pues en la mayoría de las empresas o en sus trabajos han tenido que tomar decisiones con una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces tenemos un impacto, ¿sí? Y tenemos una frecuencia por ejemplo, una frecuencia de una falla, ¿sí? Entonces, si tenemos una frecuencia de falla baja, con un impacto bajo, pues vamos a tener un riesgo bajo, ¿sí? O de manera contraria, pues si tenemos una frecuencia de ocurrencia, por ejemplo, inundaciones alta, ¿sí? Y tenemos que la consecuencia de dejar sin agua a una población, pues también es muy alta, pues tenemos que el riesgo es muy alto, ¿sí? Entonces, básicamente, pues este es una metodología muy útil para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, aquí, pues, un llamado de atención. Estos son los resultados de análisis de riesgos que hacen los expertos del Foro Económico Mundial para la predicción de los riesgos cada año, ¿sí? Entonces, cada año se reúnen un grupo de expertos, un grupo también académico, ¿sí? Un grupo no académico, donde determinan cuál es la magnitud, qué tanto va a ser el impacto y qué tan probable es que pase, ¿sí? Entonces, aquí están los riesgos globales que tenemos como sociedad, ¿sí? Sí, pues si alcanzamos a ver aquí, el mayor riesgo que se identificaba en 2018 era el de los eventos extremos de clima, ¿sí? Algo así como las inundaciones, ¿sí? Las afectaciones por las inundaciones, por las afectaciones por lluvias, por huracanes, ¿sí? Donde tiene una probabilidad bastante alta y obviamente una consecuencia a la población bastante alta, ¿sí? Tenemos desastres naturales, ¿sí? Migración involuntaria, ataques terroristas, ciberataques, ¿sí? Pero lo que llama la atención y que quería mostrarlos a ustedes es donde tenemos la parte de pandemias o epidemias, ¿sí? O enfermedades infecciosas, ¿sí? Que estaba catalogada en ese año con una probabilidad relativamente baja, ¿sí? Una probabilidad que no supera el 50%. Obviamente las pandemias o estas epidemias son de probabilidad baja,
pero lo que de pronto me sorprende aquí es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia tampoco está en uno de las mayores, y pues todos hemos sufrido las consecuencias de esta pandemia. Entonces, el llamado de atención es, bueno, el estado del arte, hemos venido haciendo evaluación de riesgo para todos los riesgos que tenemos como sociedad, pero realmente necesitamos utilizar de las herramientas de tecnología actuales que nos ayuden a valorar de mejor manera los riesgos, y obviamente si tenemos valorados de mejor manera, pues vamos a actuar de mejor manera, ¿sí? Y que, como les decía, estimar riesgos, y más en infraestructura crítica, ¿sí? Para nuestros países, para nuestra sociedad, esto de alguna manera tiene una complejidad por la incertidumbre que tiene, por la cantidad de variables, ¿sí? Como están interconectadas, la complejidad de nuestros sistemas, ¿sí? Y debido a la falta de información. Por ejemplo, si tenemos falta de información de huracanes, falta de información de cómo está nuestra red de telecomunicaciones, ¿sí? Pues vamos a tener mayores problemas para evaluar nuestros riesgos, y pues esto es un sistema bastante complejo. Y ahora, pues con nuestras herramientas que se han venido trabajando de inteligencia artificial, pues se han podido resolver problemas que generalmente no son lineales, ¿sí? Que son los problemas que tenemos en gestión de riesgos en infraestructura crítica. Y además, la inteligencia artificial nos ayuda de alguna manera a tomar decisiones racionales basadas en las herramientas de inteligencia artificial. El objetivo de la inteligencia artificial no es básicamente tomar decisiones por sí misma, aunque lo pueda hacer, sino en este caso soportar a los tomadores de la decisión. Entonces, aquí, y algo bastante enfocado en la investigación que vengo desarrollando, es la integración de los atributos de la inteligencia artificial. Pero a veces nosotros nos cansamos de hablar de inteligencia artificial, ¿cierto? Hablamos y en realidad, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, me gustaría comentarles o hablarles de una clasificación que me pareció bastante útil, propuesta por Egbia, ¿sí? Un investigador inglés, ¿sí? Que habla de, bueno, nosotros hablamos de inteligencia artificial y lo primero que se nos viene a la mente pues es un robot, ¿sí? Un robot que viene y hace pues las tareas y piensa por sí mismo, ¿sí? Y reemplaza algunos trabajos de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pero en realidad, ¿qué es inteligencia artificial? Vemos, por ejemplo, Google, ¿sí? Con sus herramientas, con el AlphaGo, por ejemplo, y también catalogado como inteligencia artificial. Bueno, entonces hay una clasificación en la cual tenemos una inteligencia artificial que es situada, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con la interacción asistida, ¿sí? Por robots, ¿sí? Pueda que los robots no manejen algoritmos de inteligencia artificial, pero la misma interacción, ¿sí? Hace que la podamos definir como algo de inteligencia artificial. Hay otra clase de inteligencia artificial que es muy común, que es la biocomputacional, ¿sí? La biocomputacional es la que utiliza redes o que utiliza o que se asemeja a los procedimientos biológicos, copia los procedimientos biológicos para hacer sus procesos computacionales. Es decir, por ejemplo, una red neuronal, ¿sí? Como su nombre lo dice, copia la arquitectura de las neuronas
para hacer su procesamiento de información. Por eso nosotros la llamamos inteligencia artificial, ¿sí? O sea, es una copia de la arquitectura de la inteligencia natural que ayuda a tomar decisiones en ambientes complejos. Hay otra, ¿sí? Que es la case-based, ¿sí? O la basada en casos, que lo que hace es aprender del pasado, ¿sí? Entonces, lo que hace esta clase de inteligencia es simplemente recordar patrones de información. Entonces, aquí, por ejemplo, puse un caso de Fujitsu, que es una traducción en línea. Entonces, estamos hablando en un teléfono en español y en Colombia, por ejemplo, en Japón nos están escuchando en japonés en tiempo real. Entonces, esto lo que hace es tener una base de datos bastante grande de palabras y de gramática que aprende de esos vocabularios, y lo que hace es trasladarla. Entonces, a eso también le llamamos inteligencia artificial. A otro es de conocimiento intensivo, ¿sí? Que es básicamente crear una supercomputadora que tenga información de todo tipo, ¿sí? Y que en algún momento nosotros decidamos accederla, ¿sí? Y que la computadora nos dé respuesta de ese conocimiento. Entonces, a eso también le llamamos inteligencia artificial, y un ejemplo que tenemos es el computador Watson, ¿sí? Desarrollado por IBM, ¿sí? El de fuerza bruta, ¿sí? Que es relacionado con la velocidad de la computación, ¿sí? Un ejemplo claro de este es el AlphaGo, que es el algoritmo construido por Google para jugar el juego del AlphaGo y vencer a los humanos, ¿sí? Pero básicamente lo que utiliza son algoritmos de computación asistida para generar velocidad, ¿sí? Y asemejarse al pensamiento humano, ¿sí? Básicamente lo que es inteligencia artificial lo podemos definir como procesos no naturales, ¿sí? Que simulan nuestra inteligencia o que simulan la inteligencia biológica de alguna manera. A eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Ya aclarado algo de lo que es inteligencia artificial, bueno, aquí la pregunta de investigación es cómo podemos nosotros mejorar los valores de evaluación de riesgos utilizando la tecnología disponible de inteligencia artificial, ¿sí? Y cómo nosotros podemos mejorar que esa inteligencia artificial o los algoritmos que venimos trabajando se integren para evaluar riesgos, ¿sí? Entonces, basado en eso, bueno, esta es la metodología de investigación que he venido empleando. Es una metodología híbrida de simulación y evaluación empírica, ¿sí? En la cual pues utilizo varias herramientas de simulación y, como les decía, utilizo un caso de estudio de la infraestructura energética en Colombia. Y básicamente en inteligencia artificial, los mayores grupos de inteligencia artificial están dados por de tres tipos, básicamente. Aquí solo voy a mencionar dos, que son los sistemas expertos, ¿sí? Y los sistemas de redes neuronales. El otro que no trabajo acá, generalmente está dado por los algoritmos genéticos, ¿sí? Entonces, como les decía, esta clase de algoritmos lo que hacen es emular o simular la arquitectura biológica que utilizamos para nuestro procesamiento de información. La arquitectura biológica que nosotros utilizamos para procesar nuestra información son nuestras neuronas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es una simulación
una red neuronal para procesar información. Los sistemas expertos también pues no tienen una arquitectura similar, pues les voy a mostrar aquí que es un sistema experto. Un sistema experto básicamente lo que hace es capturar el conocimiento experto, ¿sí? Conocimiento de personas que saben bastante en un tema, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo bueno, de premios de Nobel, premios Nobel en química o premios Nobel en física. Si podemos de alguna manera nosotros capturar, ¿sí? ese conocimiento en una base de datos, pues podemos simular cómo ellos toman decisiones, ¿sí? Y ya aplicado a riesgo, pues si tenemos expertos que nos determinen si tenemos una determinada amenaza, cuál puede ser el riesgo, pues el objetivo de este algoritmo de inteligencia artificial es capturar el razonamiento de estas personas. Básicamente, ¿cómo se captura? ¿Sí? Con el modelo que muestro aquí abajo. Tenemos una interfase, un sistema experto, ¿sí? Y una interfase de salida, ¿sí? Entonces lo que hacemos es capturar reglas de evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces una regla de evaluación de riesgos, por ejemplo, es cuando haya lluvias que superen, o una predicción de lluvias que superen los 80 milímetros, tenemos que proteger de alguna manera las fuentes hídricas, ¿sí? Porque el riesgo es muy alto. Entonces, esa clase de razonamiento lo que hacemos es ponerla en un sistema, ¿sí? Y ¿sí? En nuestro sistema, crear una matriz de riesgos, como se ve acá, un grupo de expertos aquí a la izquierda, determinamos unos niveles de riesgo, ¿sí? Y lo que hacemos es un sistema de probabilidad, consecuencia, y vamos a calcular un riesgo, ¿sí? Aquí, pues, como les decía, los sistemas neuronales, algo distinto, ¿sí? Los sistemas neuronales asemejan, ¿sí? La arquitectura de conexión neuronal para poder generar una salida, ¿sí? Ya sea una decisión o aquí en este caso, pues un valor de riesgo, ¿cierto? Entonces, las redes neuronales, como les decía, siempre que vamos a trabajar en inteligencia artificial, siempre vamos a tener que ver con redes neuronales, o en la mayoría. A veces, como les decía, vemos otra clase de algoritmos, pero los dominantes ahora son las redes neuronales, ¿sí? Entonces, las redes neuronales son básicamente estructuras de procesamiento de información que tienen una entrada, una capa que le llaman la capa que es no visible, o la caja negra, la parte oscura, y se le llama así es porque no entendemos cuál es el razonamiento que hay interno, ¿sí? Entonces hay muchos investigadores que no les gusta esta metodología porque no entienden qué hay adentro, ¿sí? ¿Cómo es que se procesa la información? ¿Sí? Pero de alguna manera obtenemos una salida, ¿sí? Entonces, como ya he hecho la introducción, la parte de evaluación de riesgos, pues, ¿qué tenemos en la izquierda? Lo que hacemos básicamente es un estudio previo de todos los accidentes que se han tenido, ¿sí? O una base de datos de aprendizaje, ¿sí? Para calibrar nuestra red, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ponemos esas entradas que pudieran ser, por ejemplo, las frecuencias que se han tenido, las fallas en la infraestructura crítica, ¿sí? Y sumados a eso, pues las consecuencias que se ha tenido de eso,
y los valores de riesgo que se han tenido al final. Que si ha habido accidente, no ha habido accidente, ¿sí? Entonces, en estos algoritmos lo que hacen básicamente es generar un entrelazado de información o un modelo, generan un modelo que generalmente no es entendible, pero que da resultados apropiados, ¿sí? Se asemeja, como les decía, se asemeja a nuestra manera de, por ejemplo, de aprender a mover un brazo, por ejemplo. O sea, nosotros no sabemos exactamente cuál es el algoritmo que está determinado para mover un brazo, pero de alguna manera lo movemos, porque hemos aprendido a hacerlo y porque nuestro sistema de procesamiento de información y de señales, pues ha determinado que de esta manera lo hacemos. Pero hay una caja negra, no sabemos cómo se dirigen las señales que están relacionadas con eso. Entonces, de esta manera, pues también se trabaja en algoritmos de inteligencia artificial. Esta es la parte donde he desarrollado sistemas híbridos, que es la conexión básicamente de los dos sistemas, los sistemas de expertos, ¿sí? Vemos en los sistemas expertos, aquí en esta capa de información, los sistemas de aprendizaje de problemas anteriores, ¿sí? De accidentes que han pasado, ¿sí? Como les decía, un razonamiento y pues tenemos una evaluación de riesgos. Con eso pues viene todo el proceso de información para poder determinar cuál es el estado de evaluación de riesgo. Esto, por ejemplo, es la evaluación de riesgo de un ducto para la ciudad, en un tramo de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces vemos que está pasando por una zona crítica, ¿sí? El rojo pues vemos que es un riesgo alto, ¿sí? Y pasa a un riesgo medio, alto otra vez, y y llega aquí a la estación a un riesgo bajo, ¿sí? Utilizando esta clase de algoritmos. El caso de estudio, el objetivo es utilizar evaluación de riesgo utilizando los sistemas de inteligencia artificial neurodifusos. Eso es algo ya de la arquitectura, ¿sí? Las bases de datos que se utilizan, porque pues es importante saber de dónde tenemos la información, cómo vamos a entrenar nuestro sistema, ¿sí? Otra cosa bien importante de los sistemas de inteligencia artificial son las bases de datos. Es decir, así como nosotros aprendemos de los casos posteriores o vamos a aprender de reminiscencia, ¿sí? Pues los sistemas de redes neuronales o de inteligencia artificial, la mayoría necesitan también un método de aprendizaje, ¿sí? Entonces utilizamos estas bases de datos para entrenar nuestros sistemas y que tomen las decisiones de la mejor manera. Sistemas de análisis de clúster, esto es como hacemos el sistema de interferencia. Algunos resultados, esto pues lo que quiere decir es que los sistemas híbridos dan un error más bajo, ¿sí? Y por consiguiente se acercan más al valor y tienen una distribución de datos más cerrada, ¿sí? Y pues algunas conclusiones, el combinar sistemas de inteligencia artificial mejora la predicción de los resultados, en este caso de riesgos, ¿sí? Aplicados a sistemas de infraestructura crítica. El desarrollo de técnicas híbridas, es decir, que conecten sistemas de razonamiento y sistemas de aprendizaje, es la mejor manera para trabajar en sistemas de inteligencia artificial. Si alguno de ustedes decide trabajar en el tema o decide contratar o quiere saber más del tema, generalmente lo mejor es tener sistemas híbridos. Pero tiene limitaciones, o sea, las limitaciones de eso es, como les decía, de nada sirve un sistema de inteligencia artificial, un sistema de expertos o de redes neuronales si no tenemos una buena base de datos, ¿sí? Es decir,
lo que pasó con la pandemia, ¿sí? Vimos que en 2018 un panel de expertos de las mejores universidades del mundo se reunieron para evaluar el riesgo de las enfermedades infecciosas y les dio que el riesgo era bastante bajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenían suficiente información, nunca se había simulado pues un problema de esa magnitud y pues obviamente no pudieron dar con un resultado adecuado. Muy similar puede pasar con los sistemas de inteligencia artificial. Si no tenemos un buen sistema de base de datos para que aprenda nuestro sistema, pues no nos va a dar buenos resultados. Entonces depende bastante de los datos, depende bastante de los sistemas de razonamiento. Entonces pues ahí es donde tenemos que hacer un balance. Bueno, ya con esto termino. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran añadir. Alexander, excelente, muchísimas gracias y creo que tu forma didáctica de explicar nos dio como un entendimiento que es la inteligencia artificial. Sí, tenemos dos preguntas, Alexander, para ti. La primera pregunta es, ¿la inteligencia artificial afectaría las tasas de desempleo? Pues, ¿afectaría qué? Las tasas de desempleo. Las tasas de desempleo. Ajá. Básicamente, en mi opinión, no creo que haya tasas de desempleo. Eso depende de mayor manera de mayor manera de cómo está educada la sociedad. Es decir, en un corto plazo puede que haya un incremento en las tasas de desempleo, ¿sí? Pero obviamente lo que se va a hacer es simplemente se va a migrar la labor de un lado hacia otro, ¿sí? No vamos a tener, por ejemplo, es muy probable que los traductores que contratamos a veces para presentaciones en inglés, ¿sí? Ya no vamos a tener que contratar a las personas que hacen traducción simultánea, sino simplemente vamos a tener que utilizar, ya Fujitsu utiliza esos sistemas donde simplemente nos ponemos un audífono y tenemos una traducción casi que simultánea en cualquier idioma. Entonces uno dice, oiga, hay empresas que trabajan en eso, señoras que llevan toda la vida trabajando en traducción simultánea. Pues yo creo que en el corto plazo, pues sí va a haber una tasa de desempleo alta, pero esas mismas personas van a ser las empleadas para entrenar esos sistemas, ¿sí? Entonces, mi opinión es que a la larga va a variar un poco como nuestras especialidades en cuanto a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo mismo de pronto pensábamos cuando teníamos muchas personas trabajando en el sistema postal, ¿sí? Entonces, ahora con el correo electrónico, pues va a generar desempleo de estas personas. No, simplemente lo que en el corto plazo, sí, pero pues va a haber una redistribución de esas actividades. Entonces, creo que en el corto plazo puede que pase, pero en el largo plazo, de alguna manera, esta clase de sistemas va a requerir mantenimiento, va a requerir diseño, ¿sí? Entonces, simplemente lo que vamos a empezar es un poco a variar nuestras labores, pero no creo que eso genere que nos van a reemplazar completamente, no. Ok, tenemos una segunda pregunta de Daniela Caicedo. Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿la inteligencia artificial beneficiaría la toma de decisiones en la mayoría de organizaciones? Sí, claro, o sea, básicamente, bueno, es decir, a veces suena como muy tecnológico el hecho de hablar de inteligencia artificial, pero es que básicamente eso es el del día a día, ¿sí? Cuando nosotros encendemos el Facebook, ¿sí? O cuando encendemos o entramos a cualquier aplicación, estas aplicaciones tienen un sistema de rastreo
con redes neuronales, ¿sí? Con sistemas inclusive de lógica difusa, en la cual nosotros cada día estamos consumiendo y trabajando más con estos sistemas, ¿sí? Entonces, obviamente si estamos trabajando en nuestra corporación para tomar decisiones, obviamente lo que requerimos es tener más bases de información para poder tomar decisiones precisas. Y si tenemos capacidad de procesamiento de grande información, pues vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, sí, a eso yo creo que le apunta en especial también mi investigación, es poder tomar decisiones más acertadas teniendo como base Big Data, teniendo como base bastante información de bases de datos o de accidentes o problemas que han ocurrido en el pasado, y pues que las herramientas como si nos generen valor agregado a nuestras decisiones. Bueno, tenemos otro par de preguntas de Freddy. La inteligencia artificial en el futuro, ¿cuándo logra superar la inteligencia? Bueno, esa pregunta es chévere. A eso, y yo creo que hay varias películas en el tema de que en algún momento va a sobrepasar la inteligencia humana. Bueno, en lo personal, como les decía, obviamente hay mecanismos que pueden generar decisiones más acertadas y más rápidas que la inteligencia humana, ¿sí? Pero como les mostraba en un slide, esa clase de algoritmos está segmentada, ¿sí? Veíamos que una parte de la inteligencia artificial que está dedicada, por ejemplo, Honda, ¿sí? O Honda, ¿sí? Donde desarrollaron un robot que se llama Simo, demoraron casi 10 años para que el robot caminara, ¿sí? Ahora el robot camina, pero pues no hace mayor, digamos que procesamiento pues de información. Solo simplemente están asemejando los movimientos del cuerpo humano. Mientras que otro sistema de inteligencia artificial está enfocado en superar a un juego que se llama el Go, ¿sí? O que es muy similar bueno, es como juego el Go es muy similar al ajedrez japonés, bueno, pero es un juego extremadamente complejo y vencer al humano digamos, era utópico. Y Google se enfocó en 2-3 años, sacó un sistema en el cual lo superó. Pero de allí, como les decía, son sistemas apartados que simplemente asemejan la arquitectura de procesamiento de información biológica. Entonces, que nosotros podamos desarrollar un sistema que sea mejor que nosotros o que procese información de una manera integral como la procesamos nosotros, no creo que llegue ese estatus, ¿sí? Personalmente, en mi opinión, que es un riesgo, obviamente, cuando se hace paneles de inteligencia artificial y en unos que he tenido la oportunidad de asistir, siempre está el riesgo de que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana y que vaya a ser un riesgo para nosotros y para nuestra continuidad. Pero, como les decía, eso requiere una cantidad de sistemas embebidos que no creo que el mismo humano pueda desarrollarlo, ¿sí? Y segundo, no creo que existan todavía algoritmos que aprendan de sí mismos y que se mejoren y que se creen para poder superar la inteligencia humana. Entonces, hasta ahora lo veo poco factible. Hay un libro
muy interesante de una persona, de un profesor, Bostrom, ¿sí? Entonces de pronto la persona que está interesada en la pregunta, el libro es muy interesante y habla de la superinteligencia, se llama así, superinteligencia, Bostrom. Y habla de exactamente de eso, ¿sí? De que es factible y que en algún momento lo que está pasando, por ejemplo, con Google, con Facebook, vemos que de alguna manera esa clase de algoritmos ya superan la misma inteligencia colectiva, ¿sí? Ujú. Es bastante interesante, pero para cerrar, mi opinión es, no creo que pase, ¿sí? Vamos a tener, vamos a tener obviamente, sistemas bastante capaces, pero creo que ahí vamos a tener un limitante. Ok, Alexander. Tenemos bastantes preguntas y queremos decirle pues a todos nuestros asistentes que muchísimas gracias. Vamos a dar respuesta a una pregunta más, ¿te parece, Alexander? Porque tenemos otra charla a continuación y más bien las preguntas que quedan sin resolver, pues le vamos a solicitar, te las enviaremos y te solicitamos que nos las envíes las respuestas. En relación a la grabación, efectivamente en este momento se está realizando la transmisión en vivo por el canal de la Cámara Colombo-Japonesa y posteriormente esta grabación de todo este día 2 también quedará dentro del canal del grupo de robótica que ya les colocamos en el chat hace ratico el link para que puedan retomar esta charla. Entonces tenemos una muy interesante desde el Colegio Eisenhower de Cajicá, Cundinamarca. Dicen: buenos días, Alexander, ¿qué software recomiendas para realizar programación de redes neuronales? Bueno, básicamente lo que le recomiendo y en especial me imagino que estudiante de colegio, de pronto un profesor, no sé, pero lo que le recomiendo básicamente es utilizar Python, ¿sí? Python, ¿sí? Empiecen trabajando con Python, con Python. Python es un lenguaje muy intuitivo, ¿sí? Allí Python básicamente es una plataforma, o sea, un lenguaje que ofrece una plataforma donde hay muchísimos paquetes de desarrollo de redes neuronales. Solo es que pongan en Google redes neuronales, paquete de redes neuronales, ¿sí? Para Python y van a encontrar bastante muy buenos. Hay unos extremadamente buenos. Personalmente, yo utilicé para esta investigación, utilicé MATLAB, pero MATLAB es costoso, ¿sí? Hay que pagar una afiliación mensual, es costoso y pues obviamente es un lenguaje muy poderoso, no hay que saber programar, pero básicamente no lo recomiendo es por los costos y porque ahora hay mucho desarrollo en Python, ¿sí? He trabajado con bastantes desarrolladores indios y desarrolladores chinos y ellos lo que utilizan es Python, ¿sí? Utilizan Python. Entonces, hay muchísima información en internet, hay muchísimas ayudas. Entonces, mi recomendación es empiecen a utilizar en Python. Hay muchos paquetes de inteligencia artificial. Entonces, les recomiendo que desde el colegio comiencen a manejar Python. Es muy, muy interesante. Utilicen el Jupyter Notebook, ¿sí? Jupyter, para trabajar con eso. Entonces, ahí va mi recomendación. Yo a mis estudiantes desde ahora les exijo que sepan programar en Python y a ellos les ha gustado mucho. Ok, Alexander, muchísimas gracias. Excelente tu presentación y pues ya les enviaremos las respuestas a los correos electrónicos de las personas que nos faltaron.